el nombre poderoso de Jesús. Señor, hoy oramos que la sanidad que proviene de ti sea sobre los cuerpos en este momento, Señor. Sanidad en el nombre de Jesús. Sanidad en el nombre de Jesús. Por la sangre del Cordero hemos sido sanados, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos darte gracias, Señor, porque también tú hoy quieres romper, Señor, toda esclavitud al pecado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy proclamamos que tú eres el Dios grande, majestuoso, Señor, que está sobre la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Hoy oramos por toda persona que se sienta enferma, en el poder del Espíritu Santo, Señor. Sean sanados, Señor, en el nombre de Jesús. Mi hermana sea sana en el nombre de Jesús. Sea sana de toda dolencia, de toda enfermedad. Mi hermana sea sana en el nombre de Jesús. Sea sana en el nombre de Jesús. Señor, Ingrid, ¿puedes levantarte un momento, por favor? Señor, oro por ella en este momento y ruego, Señor, que todo quebranto sea roto en el nombre de Jesús. Todo quebranto desaparece ahora en el nombre de Jesucristo. Y ella es fortalecida por el Señor en el nombre de Jesús. Toda tempestad, Señor, que ella está cruzando, tú le dices que tú vas caminando con ella. Y que ella ve que las cosas parecieran desbaratarse, destruirse. Pero el Señor dice, yo soy el Dios que camina sobre las aguas. Y vengo a levantarte, vengo a rescatarte. Gracias, Señor, por la vida de mi hermana, Señor. Bendice hoy a toda persona que esté en quebranto, Señor, en el nombre de Jesús. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos. Señor, hoy todo útero es sanado en el nombre de Jesús. Todo útero es sanado. Toda dolencia en el útero, Señor, es sanada en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Te amamos, Señor, porque tú eres el Dios que sana, Señor. Te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Toda esterilidad desaparece en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, toda esterilidad desaparece en el nombre de Jesús y proclamamos vida en este lugar. La vida de Cristo, la vida eterna, en el nombre de Jesús. Señor, te amamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor y gloria al Señor. Bienvenidos mis hermanos, qué bendición verles, qué bendición poder reunirnos, congregarnos nuevamente en la iglesia. También damos la bienvenida a los que están desde casa, un abrazo muy pero muy grande. Así que bueno, estamos listos para ya saben que si quieren ocupar las sillas de acá, también lo pueden hacer, no hay ningún problema, para que demos espacio. Muy bien, mis hermanos. Demos un momento para que los niños salgan a su clase, puedan recibir su clase cada uno. Así que, bienvenidos, pónganse cómodos. ¿Qué tal si saluda a la persona que está ahí a su lado? Bendígalo, deséele lo mejor de parte de Dios. Buenos días, muy bien. Bueno, qué alegría reunirnos de nuevo y damos gracias al Señor por su presencia, por estar aquí entre nosotros. Muy bien, vamos entonces a continuar hoy con nuestra serie de Primera de Corintios, recordando que habíamos establecido como una meta para estos domingos el hablar en tres domingos acerca de la Santa Cena. Hoy es el último domingo que vamos a estar hablando puntualmente sobre este aspecto, recordando, ¿verdad?, lo que hemos visto los domingos pasados, y el domingo pasado hablábamos acerca de los símbolos, ¿cierto?, lo que significaba cada cosa en la Santa Cena. Hablábamos acerca del pan y del vino y lo que significaba, lo que significa cada uno de ellos a la luz del Evangelio. Así que creo que Dios nos ha bendecido a través de este tema y de verdad que por el respeto que merece lo que es la Santa Cena, sentí del Señor que nos tomáramos un tiempo de 3 domingos para poder profundizar en ese tema. Creo que a veces
De pronto la tomamos con un buen corazón, pero necesitamos tener un mayor entendimiento de qué estamos haciendo en ese momento, ¿verdad? Creo que es de las cosas de las que más debiéramos tener reverencia nosotros en el culto. El tiempo de la Santa Cena. Es una de las cosas de más reverencia que debiéramos tener, mis hermanos. Y creo que con este mensaje final lo vamos a entender un poco más. El mensaje de hoy lo he titulado Participando de la Cena con Entendimiento. Debemos tomar la cena con entendimiento, mis hermanos. Así que vamos a leer 1 Corintios 11, 17 al 19 para empezar. Hoy vamos a hablar acerca de 3 aspectos que evitan que participemos de la Santa Cena correctamente. 3 aspectos que evitan que participemos de la Santa Cena correctamente. Así que vamos a hablar del primero. Vamos a 1 Corintios capítulo 11, versos 17 al 19. Dice la Escritura: en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. El primer aspecto que quiero hablarles acerca de algo que impide que tomemos la cena correctamente es tomarla sin estar identificado con Cristo. Y me voy a explicar qué quiero decir con esto. Pablo está hablando de la división. En algunas personas dicen que la división nunca es de Dios. Y yo quiero decirle que no estoy de acuerdo con eso. Porque hay veces en que es necesario que haya divisiones. Lo acaba de decir el apóstol Pablo. Leámoslo nuevamente. El versículo 19. Así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Quiere decir la Escritura que la división es necesaria en algunos casos. Quisiéramos siempre estar siempre todos, pero van a haber circunstancias que nos van a llevar a que algunas personas se vayan o se separen o haya división. Esto no es nada fácil. Dividirse, que se divida una congregación, que se divida una amistad, no es nada sencillo, porque creo que con el paso del tiempo en la iglesia se van tejiendo unos lazos de hermandad bastante fuertes. Entonces, no es que la división sea algo sencillo. Pero mire, un factor que causa división: los rencillosos. Los rencillosos, aquellos que pelean por todo, que nada les gusta, que todo está mal, que siempre hay algo que criticar, que siempre están buscando el defecto de alguien, que siempre están buscando lo malo, el punto negro. No pueden ver el litro de leche, solo tienen que ver el puntico negro. Y esas son personas que causan divisiones. Estas son personas que les gusta sembrar discordia entre hermanos, los que están con un espíritu crítico buscando los errores de los demás, que tienen amargura en sus corazones y no han sido sanados, y les gusta andar de problema en problema. Se levantan cada día buscando problemas, buscando pleitos, salen a la calle a ver con quién me voy a agarrar. ¿Sí? Siempre están en problemas, y ¿sabe una cosa? Eso es un símbolo de amargura. Hay algo en el corazón que necesita ser sanado. Y dice el apóstol Pablo en Tito 3:10 estas palabras que son muy fuertes. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada que ver con ellos. Lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que son sumamente rencillosas. Y claro, no estoy diciendo que uno tenga que venir a la iglesia levitando, ¿verdad? No, y soy solo amor. Pero es que hay personas que son muy rencillosas. Entonces, la Escritura dice que después de que le recombinamos, le hablemos una vez: mira, hermano, hermana, tratemos de mejorar esto, tratemos de ver lo positivo, tratemos de tener un espíritu de compañerismo en la iglesia. Bueno, pastor, y vuelve y sigue en la misma, siempre buscando peleas, siempre buscando discordia. Una segunda vez: hermana, ya habíamos hablado, hermano, por favor, te pido que recapacites. Si después de esa segunda vez, pues esa persona tiene que entrar en una disciplina en la iglesia.
Porque está siendo un factor ¿de qué? De división, de división. A veces hay personas que se preguntan por qué están solas. ¿Saben por qué están solas? Porque no son personas que es fácil estar en compañía de ellos. ¿Sí? Pero ¿por qué yo no tengo amigos? ¿Pero por qué nadie está conmigo? Bueno, pues uno tiene que mirar, pero a veces es uno mismo el que causa eso, que uno no es algo agradable pasar tiempo con uno. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que en la iglesia hay motivos de división porque hay personas rencillosas. El apóstol Pablo sí que tuvo que enfrentar gente rencillosa en su ministerio. Y aún hasta lo último de su ministerio. Hasta habló de personas que lo abandonaron, personas que hablaban mal de él, todos esos aspectos. Y la verdad es que Dios nos ayude a que nuestro corazón sea sanado, de tener un espíritu rencilloso, que todo es pelea, todo está mal. Entonces, debemos mirar eso porque la Biblia sí nos dice, hay que hablar con ellos, pero después de una y dos veces hay que poner una disciplina, porque nos daña el ambiente de la iglesia. Nos daña el ambiente de la iglesia. Entonces, eso hay que mirarlo. Ahora, usted puede poner en disciplina a su esposo, no mentiras. No estoy hablando de eso. ¿Sí? No podemos, hermanos, ser la iglesia si estamos con un corazón inclinado hacia la pelea y la rivalidad. Más bien debemos buscar ser mansos y humildes entre nosotros. Al tomar la cena, ojo porque estamos hablando de la cena, debemos recordar que nuestro Señor es humilde y conciliador y debemos seguir su ejemplo. Si estamos participando de la cena y estamos con un espíritu de rencilla todo el tiempo, que ese sea el momento. Usted la debe tomar. Le invito a que tome la cena cuando eso suceda. Pero debe examinarse. Decirle, Señor, si esta es mi actitud, ayúdame a cambiar. Ayúdame a cambiar. Hoy quiero participar de la cena rogando que tu gracia me ayude a cambiar. Cambia mi corazón, si hay amargura, si hay algo que no he perdonado, si estoy permitiendo que mi carne me domine. Señor, que esté este momento en la Santa Cena para pedirte perdón y pedirte que me ayudes a cambiar, ¿verdad? También causa divisiones otro aspecto y son los que carecen de buen testimonio. Una iglesia se puede dividir o una persona puede ser apartada porque carece de buen testimonio. Mira lo que dice 1 Corintios 5:11. 1 Corintios 5:11. Dice la Escritura, lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Fuerte, ¿no? ¿Qué pasa? Que si en la iglesia hay alguien que profesa, ojo, quiero que esto sea bien entendido. Hay gente que profesa una fe en el Señor, pero su vida es totalmente contraria a eso. La Escritura dice que ni siquiera hay que comer con esa persona. ¿Por qué? ¿Será algo para hacerlo sentir menos? No, es una medida para que él reconozca de que no es una conducta cristiana y que lo estamos llamando a que medite, a que se arrepienta y que busque andar en los caminos del Señor. Claro, no somos perfectos, por eso quiero que se entienda bien lo que estoy leyendo. Porque creo que si estamos hablando de perfección, ninguno podría estar aquí, ni siquiera yo podría estar aquí predicando. Pero estamos hablando de una lucha sincera con nuestro pecado, mis hermanos. Una lucha sincera. Así que Pablo dice, todo el que diga ser creyente y vive en fornicación, se entrega al pecado sexual, o es avaro, o es idólatra, o es insulta, mire esto, las malas palabras, ojo con eso. Ojo con eso, no podemos decir que somos creyentes y que se nos salga por ahí un madrazo. En serio, oiga Mari, oiga no sé qué tal. No, nada de esas cosas. Mire, la palabra dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. No podemos nosotros usar ese lenguaje. Es más, nuestro idioma es muy bello. Y cada vez que usamos una grosería, estamos manchando la belleza de nuestro idioma.
Pero además de eso, faltamos a nuestro testimonio como creyentes. Yo le aseguro que usted puede decir lo mismo y hasta más bonito sin una grosería. No necesita usted andar ofendiendo, porque ayer mi esposa me mostraba un video y una muchacha en una conversación de, ¿qué? ¿Cuántos minutos fue ese video, Cata, que me muestra? ¿Un minuto? Dijo como 20 groserías. Yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tiene que añadirle tanta cosa? Si puede decir lo mismo sin añadirle todas esas vulgaridades. Pues mis hermanos, Pablo dice que el que dice ser creyente, pero que anda con malas palabras, de esa persona deberíamos apartarnos. ¿Me hago entender? Porque hay que hacerle entender de alguna manera que ese no es un comportamiento cristiano. Jesús no usaba palabras toscas, groseras. No lo hizo nunca. Por ejemplo, dice aquí, o que es borracho. Borracho. Esa persona que le gusta el trago, que le gusta el licor y que se embriaga y que no puede vivir sin eso y aún dice, viene a la iglesia y levanta las manos y dice, Jesús, tú eres mi Señor, pues la palabra nos dice, no, no comas con esa persona. ¿Saben por qué? Ayer hablábamos, nuestro comedor es un panel donde conversamos muchas cosas. Pero ayer yo les decía a mi familia que tristemente hoy en día la gente hemos tratado de endulzar tanto el evangelio que la gente piensa que se puede ser cristiano y vivir como un mundano. ¿Vamos a entender? No estoy hablando de cosas legalistas, pero espero que no me malinterprete, sino estoy hablando de cosas que realmente son del mundo, son de la forma de pensar, de inclinada hacia el pecado. Y imagínese uno pensar, sí, yo puedo seguir bebiendo, puedo seguir tomando y puedo ir a la iglesia a ser un cristiano, igual Dios me acepta así. No, no es cierto. No es cierto. La Biblia dice, y apártese de pecado todo aquel que invoca el nombre del Señor, lo dice la Biblia. Entonces, no podemos seguir teniendo esas prácticas. O estafador con el dinero, con los compromisos. Si usted tiene una empresa, tiene un trabajo que entregar, que usted se comprometa a hacer lo que realmente ofrece y entregue lo que realmente usted está diciendo que va a hacer. Hacerlo lo mejor posible. Porque cada vez que nosotros fallamos al testimonio, se vitupera el nombre del Señor. Se vitupera el nombre del Señor. La iglesia entonces deberá dividirse cuando haya una persona que profesa públicamente su fe en Jesucristo, pero vive en pecado abiertamente. Esto, claro está, después de llamarlo al arrepentimiento. Si no lo hace, hay que apartarse de él o de ellos. Mi hermano, todo el que viene a la iglesia, no todo el que viene a una iglesia es un santo. No crea usted que porque estamos aquí en una congregación, ya todos estamos libres de pecado. No. Aún dentro de la iglesia usted debe saber con quién se relaciona. Creo que en el caso de la iglesia en este momento no es así. Porque pues tengo la bendición de que los conozco casi a todos, ¿verdad? Pero a veces hay momentos en que una congregación se crece tanto que ya decir esto no va a ser posible. O no es posible para un pastor que lo diga responsablemente. Pero entonces, ¿qué pasa? El mismo Jesús dijo que en la iglesia crece el trigo y la cizaña. ¿Sabe usted cómo saber la diferencia entre un creyente que es trigo o cizaña? ¿Sabe? ¿Quiere saberlo? El trigo y la cizaña se parecen mucho. El tema es que cuando está creciendo el trigo y la cizaña, no se puede cortar, porque pues, se puede caer en el error de cortar el trigo, pensando que es cizaña. Entonces se tiene que dejar crecer ambos hasta el punto en el que, ¿cuál es la diferencia para saber? El trigo por su fruto se agacha, ¡pah! Y la cizaña queda de pie. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted quiera saber con quién juntarse en una congregación, mire cuál es el fruto de su vida. Y usted va a poder saber si esa persona puede ser una buena amistad. Los solteros pueden saber si puede ser alguien que se puede pretender, ¿verdad? Pero también si, digamos, esa persona está manifestando que tiene pinta de ser cizaña, ¿sí? Pero está pidiendo ayuda para hacer trigo. ¿Me hago entender? Entonces uno debe estar ahí, hermanito cizaña, le voy a ayudar.
venga, quiero acompañarlo, quiero apoyarlo en un proceso para que usted deje de ser cizañoso. ¿Listo? Entonces, hay personas a las que hay que ayudar. ¿Se puede convertir de cizaña en trigo? Claro, claro. Pero aquel que decida ser cizaña toda su vida, ¿sabe qué va a pasar? La palabra lo va a podar. ¡Fua! La palabra lo va a estar podando todo el tiempo. ¿Sabe? Porque una persona que vive en cizaña, la palabra todo el tiempo le acusa. ¿Sí? En lugar de darle aliciente, se va a sentir acusado, porque no está dispuesto a arrepentirse. Entonces tiene cizaña en el corazón, pero cuando es trigo, lo que le dice, aunque deba cambiar, dice, amén, Señor, entiendo y cambio. ¿Me hago entender? Entonces, aquí vemos otro factor de división, ¿verdad? No debemos juntarnos con personas que dicen ser cristianas, pero su vida niega tal confesión, ¿verdad? Lo dice la palabra. Dice, ni siquiera coman con esa gente. Así inviten a comer algo sabroso. Ni siquiera. Mire qué tremendo. Otro aspecto en el cual se puede dividir la iglesia, y creo que esto también es normal. Quiero que usted descubra que siempre que hablamos de división, no es que hay gente que dice, no, nunca hable de división en la iglesia. No, aquí hay causas bíblicas de división. Y quiero que usted las conozca. Mire otra causa de división. Los que perseveran en proteger la verdad del Evangelio. Eso nos va a dividir. Por eso hay tantas denominaciones. Por eso hay tantas diferentes iglesias. Porque cada quien cree con una conciencia limpia delante de Dios que está haciendo lo mejor que puede. ¿Sí? Ahora, como ustedes me conocen, saben que van a haber divisiones que son sanas entre ciertas denominaciones, ¿verdad? Y es lo que algún pastor dijo alguna vez, que me encantó esa frase. Construye muros que te separen de las personas que tengan una visión diferente, pero no tan altos que no puedas darles la mano. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay cosas, diferencias que son conciliables, pero hay otras donde sí toca levantar el muro bien alto, porque ya son cosas en las cuales no podemos llamarnos hermanos. ¿Sí? Por ejemplo, negar la divinidad de Jesús. No podemos llamar a alguien hermano. Negar que la salvación es solo por gracia, no podemos llamar a esa persona hermano. Negar el nacimiento virginal de Jesús, no podemos llamar a esa persona hermano. Y hay varios aspectos. Ahí sí toca construir el muro bien alto porque no podemos darnos la mano. No somos hermanos. Mis hermanos, con el dolor de mi alma, los testigos de Jehová no son nuestros hermanos. Los mormones no son nuestros hermanos. Amén. Hay que tener claro eso. Ellos no son hermanos en la fe, porque ellos niegan principios fundamentales de la fe cristiana. ¿Sí? Ahora, si usted lo conoce, ármese bien en la palabra y compártale y ármese de amor, porque ellos están bien entrenados, pero vaya con un espíritu de amor, ¿verdad? Y si ve que la cosa es para pelear, mejor diga, hermano, que el Señor te guíe en la verdad, te aprecio y espero que nos veamos en el reino de Dios. Un abrazo, ¿sí? Pero mire lo que dice, por ejemplo, Judas 1:3. Judas 1:3. Dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Judas, hermano del Señor. Dentro de la Biblia tenemos dos personas que eran hermanos del Señor, es decir, hijos de María, Santiago y Judas. Un argumento más de que fue tan poderosa la evidencia de la divinidad de Cristo que hasta su propio hermano se convirtió en su discípulo. Pero volviendo al tema, Judas está pidiendo que, en aras de que está siendo bombardeada la fe en su tiempo, le pide a los creyentes, defiendan la fe, defiendan la fe. Hay momentos en que nosotros vamos a tener que meternos en ciertas conversaciones donde se hablan de temas existenciales, donde no nos debe dar pena. Hermano, yo espero, y lo digo con humildad, pero también lo digo con orgullo, que usted que recibe la enseñanza aquí, usted está siendo preparado para tener un buen argumento de fe en su vida. Aquí usted no se le enseñan papitas ni chitos espirituales. Aquí se le enseña la palabra de Dios,
para que usted pueda dar fe, la palabra dice que a todo aquel que demande razón de su esperanza, dice que debemos explicársela con espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Pero yo espero que usted tome esta palabra muy en serio, que usted si puede tome apuntes, que usted le saque el jugo a esta enseñanza, porque es para su vida. Usted se va a acordar de mí cuando se enfrente a un ateo argumentado. Hay ateos sumamente argumentados. Sumamente argumentados. Y usted no puede ir a decirle, hermano, Dios le ama. Lo va a hacer trizas. Lo va a hacer trizas, lo va a hacer pedazos con ese argumento. Tenemos entonces que ir preparados en la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? En la época en la que Judas habla, sucedía algo, y también lo decía el apóstol Juan en Primera de Juan, se estaba metiendo el gnosticismo a la iglesia. ¿Sí? ¿Qué trata el gnosticismo? El gnosticismo dice que hay una sabiduría oculta, suprema, que no está disponible para todos, solo para algunos iluminados. ¿Sí? El gnosticismo, por ejemplo, habla de que el Dios no tiene nada que ver con el materialismo, que todo lo que es materialismo es señal de pecado, de maldad, que Dios no trasciende en lo material. Entonces, por ejemplo, Juan tiene que hablar de que el Verbo se hizo carne. Que ese Dios que decimos que no tiene nada que ver con lo material, Juan dice, es tan bueno y está tan interesado en nosotros que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces Judas está diciendo, tenemos que levantarnos y no permitir que sea por debajeada la verdad de Dios. Y para eso se requiere una comunidad de creyentes preparados en la palabra de Dios. Amén. Ahora, no hablemos solamente de argumentar con ateos. Hablemos de nuestros propios dilemas existenciales, de sus dilemas de vida. ¿Dónde está Dios cuando algo malo me pasa? ¿Dónde está Dios cuando estoy enfermo y no hallo sanidad? ¿Dónde está Dios cuando mi esposo me abandona? Todo ese tipo de cosas nos van a ayudar para que tengamos una fe firme, mis hermanos. Firme, porque nuestra fe va a ser probada. Usted puede verlo en la parábola del sembrador. Mire todos los terrenos que habla. Nos habla de que son espinas y cómo los afanes de la vida, la presión de la vida, ahogan la palabra y tropieza, dice. Pero el que da buen fruto es aquel que recibe la palabra y la retiene, dice allí. Entonces, creo que no debemos tomar en poco el tema de profundizar en la palabra de Dios, porque nosotros también necesitamos decirle a nuestro yo el por qué creemos en lo que creemos. Por ahí hay un salmo que es bastante curioso, ahí se cayó un arete, bastante curioso, que David se dice a sí mismo, alma mía, ¿por qué estás abatida? Espera en Dios porque en Él solo reposa mi alma. O sea, él se habla a sí mismo. Es un salmo. Alma mía. O sea, hay veces en que nos toca decir, a ver Juan, recapacita. Levántate ya. Deja de estar triste. Cree en Dios porque aún has de alabarlo. A veces hay que hacerlo. ¿Sí? Y no somos como Jorge Luque Linares, Cami. No hablábamos que día. Actitud positiva. Sino que a veces hay que decirle al alma, bueno, ya, vamos para adelante. Si nadie le da ánimo, dése ánimo usted. ¿Sí? Pero créale a Dios. Créale a Dios, que Dios es nuestra torre fuerte de fortaleza. Hay temas primarios y secundarios en la fe, pero debemos exponer el engaño y resaltar la verdad del Señor. Cuando la verdad está comprometida por algunas personas, eso nos debe dividir, mis hermanos. Sí, tengo que decirlo sinceramente. Si está la verdad de Dios comprometida, eso nos debe dividir. No podemos seguir nosotros, hermanos, si usted sabe que yo estoy andando inmoralmente, Dios me libre que yo le falte a mi esposa en el matrimonio, y usted me ve aquí hablando de matrimonio, ¿usted me va a creer? No debería yo estar acá, ¿cierto? Y Cata no se quedaría callada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esas cosas nos deben dividir. Usted no me debe seguir a mí si yo no estoy siguiendo a Cristo. Amén. Hebreos 13 dice algo que usan mucho los pastores. Sujétense a sus pastores porque ellos han de dar cuenta de Dios por sus vidas. Y la gente dice, sí, amén, amén. Pero más atrás
dice, imiten su fe. Entonces, ¿qué pasa? Si usted ve que un líder espiritual claramente no está andando en la dirección de Dios, no lo siga. No lo siga. Nosotros como pastores somos seres humanos y nos equivocamos, pero una cosa es ser consciente y otra cosa es andar en rebeldía directa con Dios. Y a ese tipo de líderes no se les debe seguir. Porque ¿sabe qué pasa? Usted está participando en un pecado. Si usted lo acompaña y decide que esa persona sea su líder, sabiendo lo que está haciendo y le ha dicho que se aparte y no se aparta, usted se convierte en un participante de ese pecado. Entonces, sí, a veces hay que dividirnos. Hay que dividirnos. Y esa no es una palabra nada agradable, ¿cierto? Pero pues Pablo está diciendo que a la hora de tomar la Santa Cena, nosotros debemos identificarnos con Cristo en su verdad y con Cristo en su carácter. ¿Me hago entender? Segundo aspecto, tomarla sin un interés genuino, versículos 20 y 22, ahí en 1 Corintios 11, 20 y 22. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Lo segundo que debemos tener en cuenta al tomar la cena y que debemos evitar es tomarla sin un interés verdadero. Miren lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. En ese tiempo la Santa Cena era un compartir. Cada quien traía algo de comer, ¿sí? Y se compartía el vino. Pero, ¿qué eran los abusos? Digamos que en ese tiempo como ahora, en la iglesia siempre hay personas que tienen más modo que otros, más economía, más ingresos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Había cierta como displicencia entre esos dos tipos de clases, llamémoslo así. Entonces, algunos se menospreciaban con el otro. Ah, yo sí traje y usted mire lo poquito que trajo, ¿sí? Había otra cosa, era que había gente que llegaba y no esperaba que hubiera como un tiempo de comer juntos, sino que sin que antes de que empezaran, comían de todo, ¿sí? Y Pablo criticaba eso, espérense, porque la idea es que compartamos juntos este momento. Y había el hermano garganta de lata. El hermano que se tomaba el vino y se emborrachaba, y lo dice, que algunos se embriagaban, lo dice allí. Entonces imagínense lo que podía ser ese momento tan sublime para la iglesia. Primero, que comieran adelantándose sin que los otros comieran. Que hicieran sentir mal a los otros porque no habían traído tanta comida. Y cuando iban a orar decían, amén. Amén, amén a eso, pastor. Porque se habían tomado el vino, imagínense. Entonces, ¿se da cuenta el desorden que había? Había mucho desorden. Corintios es una carta que habla de una iglesia que estaba en desorden, esa es la verdad. ¿Sí? Pero curiosamente, vemos que Pablo hace un llamado, tómenla con un interés genuino. En la cena, recordamos que Dios es suficiente para todos. Cristo es suficiente para todos. Cristo es el pan que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Cristo es suficiente, suficiente. Podemos participar de Él todo lo que queramos y nunca se va a agotar, porque Cristo es suficiente. Cuando tomamos la cena recordamos eso, recordamos que Cristo ofreció perdón de pecados porque todos hemos pecado. No importa cuál sea nuestra condición económica o social, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando tomamos la Santa Cena, Cristo no murió por ricos o por pobres, Cristo murió por pecadores y todos hemos cometido pecado. No puede haber esa división en la iglesia. Pidamos al Señor que podamos vivir con un corazón de siervo, que veamos a los demás como más importantes que nosotros, que podamos servirles. Y en la Santa Cena recordemos que somos siervos los unos de los otros. No hay por qué competir, no hay por qué sentirnos más o menos que nadie, nada de eso. El dinero no define su valor, hermano.
Si usted lo tiene o no lo tiene, el dinero no define su valor. ¿Sabe qué define su valor? La sangre de Cristo. Eso define su valor. El apóstol Pedro fueron rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Aunque nosotros solo tomamos un pequeño trozo de pan y una pequeña cantidad de vino, no perdamos de vista que a través de esos símbolos nos regocijamos en un común Salvador, en un único Salvador. Y Él es la alegría de nuestra alma. Él es la alegría de la iglesia. Él es la alegría de cada uno de nosotros. Aquel de que participamos a través del pan y del vino. Y finalizo con el último aspecto que debemos tener cuidado de tomar la cena. Y es tomarla sin una sincera lucha contra nuestro propio pecado. Esto que es muy importante, mis hermanos. Este punto, versículos 27 al 30. Leámoslo con mucho entendimiento y con mucho cuidado. Versículos 27 al 30. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma, ¿qué dice allí? Indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Versículo 30. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Debemos tener cuidado de cómo tomamos la cena, hermanos. Si la tomamos indignamente, estamos pecando contra el cuerpo y la sangre del Señor. Si Jesús entregó su cuerpo para ser molido por nuestro pecado y derramó su sangre para introducirnos a un nuevo pacto, sería muy vergonzoso que sigamos en nuestros pecados y aún así participemos de la Santa Cena. Creo que con más veras, si hemos entendido y hemos leído bien lo que hemos aprendido estos 2 domingos, no debiéramos tomar la cena indignamente. No debiéramos participar del pan y del vino si no hemos decidido realmente abandonar el pecado. Es mejor que no la tome. Y ya me va a entender por qué. Si usted no ha decidido abandonar el pecado que el Señor le ha mostrado que debe dejar, es mejor que no participe de la cena. ¿Por qué? Porque usted está comiendo juicio de Dios. Juicio de Dios. Debemos entonces examinarnos a través de los mecanismos de Dios. Cada vez que nosotros, mire, el autoexamen es muy importante en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque es algo que debemos hacer todo el tiempo y antes de dormir. Antes de ir a dormir, busque un lugar a solas, hable con Dios y haga un balance del día. Señor, gracias por tus bendiciones, por esto, por lo otro, pero soy consciente que hoy te fallé en esto. Y no quisiera irme a dormir sin ponerme de acuerdo contigo, Señor. Por favor, perdóname. Un autoexamen todo el tiempo. Pero también debemos autoexaminarnos en algo muy bello que se llama las Escrituras. ¿Sabe usted, mi hermano, que cuando nuestra Biblia está abierta a diario, la Biblia nos va a mostrar nuestro autoexamen? La Biblia nos va a decir, esto es lo que debes hacer, o esto lo debes continuar haciendo, o esto lo debes cambiar. Dice la Escritura, justamente el Salmo 119, 105, dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Entonces, si usted quiere tener un buen ejercicio de autoexamen diario, abra su Biblia, léala, porque Dios le va a hablar. La Biblia es la palabra de Dios. Una Biblia cerrada será una conciencia que se va a ir contaminando con el pecado propio y con el parecer de la sociedad. Abra su Biblia para que su parecer esté siempre en la mente de Dios. No estamos para introducir a la iglesia pensamientos humanos. Es el pensamiento de Dios. ¿Y dónde está el pensamiento de Dios? En la palabra. Cada vez que usted y yo abrimos nuestra Biblia,
¿Qué está pasando? Entramos en el autoexamen del Señor. Dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo, ¿verdad? Y que quebranta y discierne aún nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Entonces, una Biblia abierta es una señal de un buen autoexamen. Un buen autoexamen. Hagamos un autoexamen a diario. Hagamos un autoexamen. Mi hermano, ¿qué está leyendo en la Biblia en estos días? Bueno, ¿qué está leyendo en la Biblia, hermana Karen, en estos días? Yo ya terminé Juan y empecé con Mateo. Muy bien. ¿Qué aprendiste de Mateo? ¿Y qué aprendiste en el primer capítulo? Pues ahí me están hablando de quién era hijo de Abraham, de Jacob, de David, hasta que llega el nacimiento de Jesucristo. Entonces voy por el segundo capítulo. Muy bien, muy bien. Porque una Biblia abierta es una buena señal de un autoexamen. Amén. Una Biblia cerrada es una mente que fácilmente será cautiva por el pecado propio y por el parecer del mundo. Amén. No hago esto para avergonzar a nadie, ¿vale? No me lo malinterpreten. Mis hermanos del seminario saben que lo hago en las clases, ¿cierto? En las clases lo hago. Y es simplemente para animar ese buen hábito. ¿Listo? Hagámosle que se puede. Entonces, no solamente es al abrir la palabra, pero mire lo que dice Josué 1:8. Es meditar en lo aprendido. No es solo leer, es meditar en lo aprendido. Dice Josué 1:8, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Una Biblia abierta, una Biblia que se medita, dice la Escritura, que entonces haremos prosperar nuestro camino y todo saldrá bien. ¿Por qué? Porque estamos caminando en la voluntad de Dios. No es un amuleto, ¿me hago entender? No es que haya como lo leí, entonces, no, es simplemente porque mi corazón está lleno de la palabra, significa que voy a hacer lo que le agrada a Dios. Y la Biblia dice que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, pues las cosas pues se van a dar, ¿verdad? Dice primera de Juan, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice el Salmo, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Alguien que se deleita en Dios es alguien que se deleita en su palabra. Amén. Alguien que medita. Es verdad que pecamos, pero no debe ser una práctica continua. Debemos luchar genuinamente contra él. Pero aquel que profesa fe como discípulo del Señor, sin arrepentimiento genuino, está negando la verdadera fe. Pero tomar la cena sin arrepentimiento es aún más grave. Una cosa es que yo camine en mi vida sabiendo que no estoy haciendo lo correcto. Pero además de eso, venir y tomar la cena sabiéndolo es aún más grave. Es aún más grave, sabiendo lo que significa cada cosa. Finalizo con esto. ¿Qué pasa si la tomamos indignamente? Pablo dice en el versículo 30 algo que para mí es espeluznante, mis hermanos. Versículo 30, léalo conmigo, leámoslo juntos, por favor. Versículo 30, en 1 Corintios 11. Dice, esa es la razón por la que muchos de ustedes son ¿qué? ¿Y qué más dice? ¿Y están qué? ¿Y algunos incluso qué? Ay, ay, ay. Qué delicado es tomar la cena así. Porque la Escritura dice que la causa de que un creyente viva débil, enfermo y aún muera, puede ser porque se atrevió a tomar la cena indignamente. Mire lo delicado de esto. O sea, por eso no podemos tomar la cena como algo que ay, tan bonito, que en la iglesia que nos dan el pancito, el vino y oramos juntos. Usted ya sabe, ¿vale? Y se lo digo con amor, porque soy el pastor suyo y quiero con amor decirle lo que a usted le conviene y le quiero evitar dolor. Mis hermanos, no quiero decir que toda enfermedad ahora sea por causa de eso, ¿sí? Pero sí le quiero decir que es una cosa que usted debe meditar. Le voy a hacer esta pregunta. ¿Está tomando la cena sin perdonar? ¿Está tomando la cena guardando rencores contra alguien? Mira lo que dice aquí. Esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles. ¿Por qué puede que usted ande debilitado? Porque está tomando
un memorial de perdón sin perdonar al que lo ofendió. Y no estoy queriendo decir que perdonar sea fácil, no. O sea, hablar de perdón aquí es fácil, pero vaya perdone al que le ha hecho algo malo. No es fácil, yo aquí estoy diciéndole la verdad. Pero mire, por ejemplo, dice que algunos están enfermos. ¿Sabe usted que hay enfermedades que son causadas por el rencor? Enfermedades por ejemplo, de la garganta, digestivas, todo ese tipo de cosas. ¿Será que no hemos perdonado? Hermanos, es increíble, pero cuando nosotros no participamos correctamente de la cena, dice que es muy viable que venga la enfermedad. Venga la enfermedad. Y finalmente, la peor de todas, es que algunos han muerto. Quiero que recordemos los que estuvieron con nosotros en Hechos. ¿Usted se acuerda lo que le pasó a esa pareja que se atrevió a mentir sobre Ananías y Zafira? ¿Se acuerda? Para los que no lo recuerdan, la escritura dice en el libro de Hechos que en el tiempo de la iglesia primitiva, ellos se habían decidido juntar, ¿verdad?, sus recursos, pero era algo voluntario. ¿Me van a entender? Esto no era una imposición de la iglesia, era algo voluntario. Juntar los recursos para vivir en comunidad, vivir en común. Resulta que esta pareja, Ananías y Zafira, vendieron una propiedad. Y resulta que ellos dijeron, vamos a decir que la vendimos en tanto, para no dar todo lo que pues, para no quedar mal realmente. ¿Sí? Y se ponen de acuerdo y ellos van a entregar eso. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice, ¿por qué estás tentando al Señor? ¿Por qué le mientes a Dios? Ahora, aquí, miren, una claridad. Ellos no mueren por no haber dado un diezmo. Usted sabe que yo en lo personal no creo que el diezmo esté vigente en este momento. La causa de su muerte no es porque, ay, no dieron el diezmo y mire el Señor cómo los fulminó. Entonces ahí todos salen corriendo a diezmar, ¿verdad? Llevados por el temor. No vemos el diezmo porque si no lo doy, tan cuelgo los guayos ahorita. ¿Sí? Y no, esa no es el centro de ese mensaje. Es la reverencia al nombre de Dios. ¿Me hago entender? No es un tema material. Es más, en ningún lugar se ve que Pedro le diga, ¿por qué no dio el diezmo? Sino es simple, lo que causó eso fue el haber mentido. Mentido, ¿me hago entender? Después, él cae fulminante ahí. Muere, pan, el Señor se lo lleva. Y después entra la esposa sin saber, como se han puesto de acuerdo, dijo, bueno, entonces como ya quedamos en decir eso, voy a decir lo mismo. Hermana, ¿y en cuánto vendieron la heredad? En tanto. ¡Sa! ¡Pum! Cayó al piso también. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Digo esto porque no debemos olvidar que Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Entonces, una de las consecuencias de tomar la cena indignamente es la debilidad, la enfermedad y en algunos casos Dios puede cortar la vida. Cortar la vida. Por eso les digo, me tomé el tiempo de 3 domingos porque la próxima vez que tomemos la Santa Cena, ruego al Espíritu de Dios que les recuerde todo lo que nos ha enseñado estos domingos. ¿Sí? Si por alguna razón usted no se siente bien, nosotros tomamos la Santa Cena, es el primer domingo de cada mes. Si tiene alguna cosa que le aqueja y tiene alguna duda, por favor hable conmigo. ¿Sí? Podemos conversar, porque la idea es que usted participe. En realidad no estoy diciéndole no tome la cena, le estoy diciendo es que la tome dignamente. ¿Me van a entender? Si usted, digamos, el día de la cena sabe que está en un pecado y ese día dice, Señor, está bien, voy a arrepentirme, hágale y tome la cena, participe. Pero de en adelante, camine según ese compromiso. Amén. Camine según ese compromiso. Entonces, mis hermanos, con esto he terminado la serie de sermones sobre la Santa Cena. Espero de corazón que sea útil para nuestra santificación, para la reverencia de Dios y para que nos examinemos antes de tomarla. ¿Listo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Dios. Hoy queremos, Señor, bendecir tu nombre que está entre nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Gracias porque hoy nos has hablado de que no debiéramos, Señor, tomar la cena si estamos con un corazón rencilloso, de pelea, de crítica, Señor.
Hoy te ruego, Señor, que sanes nuestro corazón si de alguna manera estamos siendo afectados por la amargura, porque necesitamos de tu restauración en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ver si de pronto carecemos de un buen testimonio o por lo contrario, hay alguien cercano a nosotros que manifiesta y profesa ser cristiano, pero carece de un buen testimonio. Como tú nos lo hablaste hoy, Señor. Ayúdanos también a entender que a veces será necesario dividirnos por causa de la fidelidad a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que hay cosas que no pueden ser negociables a la hora de llamarnos hermanos. Y allí deberemos dividirnos, Señor. Tu palabra dice, hablando de este tema, que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y eso se refiere a la fidelidad a tu palabra. Señor, también entendemos que debemos tomar la cena, Señor, con un interés genuino, evitando correr, evitando creernos menos o más que otras personas, porque todos tenemos en ti un común Salvador, un grandioso Salvador, que murió por todos nosotros, Señor. Gracias, evita que vengamos a participar de la cena con una actitud incorrecta y sobre todo, en el último punto que hoy hablamos, Señor, tomarla sin una sincera lucha con nuestro propio pecado, Señor. Ayúdanos a examinarnos, que tal vez este sea el momento en el que nos examinemos a la luz de tu palabra, porque sé que tu palabra es lumbrera nuestro camino y tu palabra alumbra nuestra conciencia, nuestra alma, Señor. Permítenos hacer lo correcto, Señor, y poder, Dios mío, avanzar en la vida, Señor, examinándonos a través de tu palabra. Señor, si en este lugar hay alguien que está en una disciplina bíblica como la que nos relatas, Señor, en el versículo 30, hoy queremos pedirte perdón. Si hay alguien en este lugar que está en debilidad porque no ha tomado el arrepentimiento, si hay alguien en este lugar que aún está enfermo por causa de un pecado que no ha querido abandonar y ha participado de la cena, Señor, que este sea el tiempo de pedirte perdón, Señor. Te pedimos perdón porque tu palabra dice, Padre, perdona nuestras deudas como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Señor, hoy queremos meditar en qué aspectos hemos podido estar fallando abiertamente y aún así hemos venido a la Santa Cena algunas veces, Señor. Te pedimos perdón, mi Señor, y permite que la debilidad hoy se convierta en fortaleza después de confesar. Que no haya más creyentes débiles, Señor, sino fortalecidos por ti. Que no hayan, Señor, más enfermos por causa de esto, porque sabemos que la enfermedad también es causa del deterioro, de la edad, que es algo natural, Señor. Hay enfermedades también por causa de espíritus, hoy no hemos hablado de eso. Pero hoy puntualmente hemos hablado, mi Señor, acerca de que hay enfermedades por causa de juicio, por juicio tuyo, Señor, porque no hemos tomado las decisiones correctas y nos hemos negado, aunque tú nos hayas hablado una y otra vez, Señor. Padre, gracias y Señor, líbranos de una muerte por esta causa aún, Señor, de personas que son cortadas de la tierra porque han tomado en vano la sangre del Señor. Te amamos, damos gracias por estos 3 domingos y a ti sea la gloria y la honra. Que hoy haya vida en la iglesia después del arrepentimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por su palabra. Mis hermanos, recordarles 2 cosas puntualmente para despedirnos. Recordarles este próximo miércoles tenemos nuestra reunión, seguimos en nuestra serie de Primera de Samuel. Vamos a aprender muchas cosas de Dios y de David y de sus batallas, de su vida. Y recordarles a aquellas personas que deseen y puedan apoyar este ministerio, se los agradecemos de corazón a través de sus ofrendas. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, gracias por las ofrendas que mis hermanos entregan, Señor, a la obra para apoyar el ministerio, para apoyar el desarrollo, Señor, de esta obra de la Iglesia Bíblica Berea. Señor, te rogamos que tu favor, tu bendición sea sobre cada familia, aquellos que están padeciendo necesidades, luchas económicas. Señor, hoy oramos para que seas tú supliendo, seas tú bendiciendo y ayudándoles, dándoles ideas de negocio, protegiéndoles de malas alianzas y, Señor, dándoles un corazón libre de avaricia
y llenos, Señor, de amor por ti y de hacer las cosas para tu gloria. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Buena semana para todos. Bendiciones a los que están en casa.